Estoy seguro que los van a estar mirando. Porque es fecha de tarea y empezaban a aparecer el número visto. Tin, 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 empezaba a subir linealmente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir en la segunda parte del código. Lo que vamos a hacer es reciclar la señal anterior, que es la misma. ¿Ya? Que es esa de ahí. Que no es exactamente la misma que está en los apuntes, pero se parece. Y vamos a ver el efecto que tiene sobre la señal. Hacer una modificación sobre la variable independiente. Entonces el modelo, ¿cierto? Es que tenemos la misma señal, pero multiplicamos a t y le sumamos b. Ok. Entonces esto lo vamos a ir discutiendo paso a paso. Si a es 0 y b es 1, me queda una función del tiempo igual a 0, me va a quedar solamente un punto, así que no me sirve. Si a vale 1 y b vale 0, vamos a tener exactamente la misma señal. Eso lo ven todos, ¿cierto? Ya. Entonces pregunta para ustedes. ¿Qué pasa? Pensemos en b primero, que es la más fácil de pensar. Se mueve hacia los lados. ¿Y por qué piensan eso? Estamos modificando tiempo. Se le suma el tiempo. ¿Ven todo lo mismo? ¿Lo piensan igual? Ahora sí. Ya. La verdad es que eso pasa. Pero veamos la señal original. Si yo le sumo un número, si yo le sumo un t más 1, por decir algo, más 1, la señal se va a mover hacia la derecha de la pantalla o hacia la izquierda de la pantalla. ¿Y por qué? Apartamos con la primera pregunta. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si le sumo t más 1, ¿cuántos piensan que se va a mover a la derecha? Sí, a la derecha. A la derecha. Solamente uno. A la izquierda. ¿Los demás? ¿Sí? ¿Y tú no votas? Ustedes dos no votaron. Se queda igual entonces. A la derecha yo. A la derecha. ¿Tú piensas que se mueve a la izquierda o a la derecha? Hacia la izquierda. Entonces, tenemos dos personas que piensan hacia la derecha y una persona que piensa hacia la izquierda. ¿Y por qué? ¿No se puede pegar con un ejemplo? O sea, no se puede pegar con un ejemplo, pero igual puedo dar un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, tengo x cuadrado y le agrego un 1, entonces queda x más 1 al cuadrado. Y la raíz de eso es menos 1. Entonces, el vértice queda al lado izquierdo, entonces se desplaza al lado izquierdo. ¿Qué nivel? Están todos cambiándose de parecer. Veamos qué pasa. Pongámosle, sumémosle 1. Se movió al lado izquierdo. Y la razón es precisamente esa. Que ahora, lo que ocurría antes para t igual a 0, ahora va a tener que pasar antes. Porque ¿cuándo va a ser? Fíjense que me queda t más 1, ¿cierto? Entonces, antes para t igual a 0 estaba ubicado en el eje. Entonces ahora para el t igual a menos 1 va a pasar lo que pasó aquí. Porque la raíz, cuando el argumento se hace 0, es para t igual a menos 1. Por eso se corre hacia la izquierda. Entonces un número positivo corre hacia la izquierda. Un número negativo corre hacia la derecha. Es como contrario a lo que uno piensa, ¿cierto? Pero el ejemplo que tuviste es maravilloso. Es precisamente aquello. Entonces entenderás que si yo le sumo más 4, evidentemente todo lo que pasaba antes igual a 0 ahora va a pasar en menos 4. Fíjense, es más fácil, por eso lo moví harto para que lo comprueben. Fíjense que en t igual a 0 esto subía. Ahora, ¿cuándo sube? Menos 4. Este bajaba en 2. ¿Dónde baja ahora? Menos 2. Y así, so on. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo pasa? Cuando el argumento, vale decir, todo lo que está entre el paréntesis dentro de la función variable se hace 0. Ese es nuestro punto de referencia. ¿Y por qué es importante? Porque ahora cuando modifiquemos el a es un poquito más complicado. No es tanto más complicado, pero un poquito. ¿Ya? ¿Qué pasa si le pongo menos 2 entonces? Se va a desplazar hacia la derecha de la pantalla. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurría en 0 ahora va a ocurrir en más 2. Ahí está. Entonces, cuando tengo una función, o una señal, x de t, o f de t en este caso, y tengo una función f de t menos 2, ¿la señal ocurre antes o ocurre después? Después, ¿cierto? Entonces estoy retardando la señal.
El, insisto, por simple que sea lo que estamos viendo, el modelo anterior dijimos que modelaba un amplificador. Imagínense el ejemplo de una correa transportadora. Me llega la carga aquí, después al otro lado me sale la misma carga, pero desplazada en el tiempo. Lo que me llegó ahora se desplaza más allá y en un tiempo, no sé, de 10 segundos va a llegar la misma cantidad de más allá. Entonces, la función retardo modela algo físico como una correa transportadora. Y relativamente bien. Pero la cantidad de pérdida de masa es mínima. Entonces, estamos viendo cositas simples, pero que modelan procesos físicos reales. ¿Ok? Entonces, ese pasa con el desplazamiento en el tiempo. Hablamos de retardo, una señal en retardo cuando el V es negativo, ¿ya? Porque se retardó la señal, vale decir, lo que antes pasaba en 0 está pasando 2 segundos después. ¿Ok? Y hablamos de un adelanto cuando el número es positivo, ¿ya? Porque lo que pasaba en 0 ahora está pasando en la unidad de tiempo menos 2. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Después vamos a traducir eso en fase. ¿Ok? Variable independiente. Creo que... Aquí está. Sí, esto. Fíjense, es lo mismo, ¿cierto? Tengo una señal, le sumo más 5 para acá, menos 2 para acá, y ahora vamos a ver el efecto sobre la otra, que es el que más me gusta. Hagámoslo como hacían Ceteris Paribus, algo así en cálculo, que dejaban una fija y modificaban la otra. Entonces dejemos B0 y pensemos en ahora. Se depende de la función. Ya, pero es muy parecido a lo que tú dijiste antes. Tú dijiste antes que para ti, como la solución se corría a menos 1, ¿cierto? Entonces por eso se corría hacia la izquierda. Ahora, piensa que si le pongo A igual a 2, Los resultados van a ser la mitad. la mitad. O sea, lo que pasaba en una unidad de tiempo, ahora va a pasar en... Mitad del tiempo. ¿En? Mitad. Sí que es más. Entonces, ¿qué podríamos esperar de la señal? Ya no que se desplace, sino que se comprima o se expanda. ¿Ok? Tratemos de verlo en el gráfico. Ah, no, iba a borrar el gráfico de la señal, pero en la señal original. Que este ejercicio mental de tratar de entenderlo antes de ver, porque si lo vemos, entonces tiene que ser eso. Pero si lo tratamos de pensar y no nos da, o nos da, el conflicto cognitivo, no me acuerdo cómo se llama, que se genera en la cabeza de ustedes, les hace aprender más que estar leyendo los apuntes. Tratemos de pensar entonces. Claro. Tratemos de pensar entonces. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo que ocurría, por ejemplo, acá, entre t igual a 1, ¿cuánto valía? Valía acá. Ahora estamos diciendo que es f de 2t. Entonces, si se mantuviera en la misma escala, sería el ancho de un cuadrito. Estamos todos de acuerdo que se expande o se comprime, ¿cierto? ¿Cuántos piensan que se expande? ¿Cuántos piensan que se comprime? Estamos pensando que le pusimos 2t. Entonces hay dos opciones, sin ponerle nada de cerebro. Lo que ocurría en un t ahora ocurre en 2t, o ocurre en t medio. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, si es uno, se va a expandir, si es el otro, se va a comprimir. O sea, si quiero les digo, pero quiero que ustedes lo piensen. Se comprime. ¿Por qué? ¿Lo puedo demostrar con los ejemplos? Por supuesto. X y 2X. ¿Perdón? El 2X está más levantado, entonces como que se comprimió. No está en gráfico. Por ejemplo, el seno de X, seno de 2X. ¿Ya? El seno de X aumenta la frecuencia, entonces se comprime. ¿Ya? Me gustó tu ejemplo. O X cuadrado y... Ahora todos piensan todo igual que tú. ¿Está puesto? ¿O no? O alguien piensa que se expande. Estoy poniendo un número grande. Como el instinto dice que va a expandirse. Expande si es que está entre 0 y 1. Casi. Sí, pero sí. No te quería dar la respuesta, pero... Veámoslo. ¿Qué pasó? Se comprimió. Porque fíjense, pensemos ahora, lo que decía el compañero es exactamente cierto.
Si lo pensamos en la parte del coseno, aumentó la frecuencia, entonces la misma señal, pero se comprimió. Lo podemos ver como de esa forma. Si lo vemos de la perspectiva de la rampa, ¿cierto? X, 2X, la misma señal, pero más apretada. ¿Qué está sucediendo? Estamos diciendo, fíjense que la A es 2. Estamos diciendo que lo que antes ocurría en una unidad de tiempo t, ahora el factor es 2t. Entonces, si antes t tenía que avanzar 2 unidades para llegar a un número, ahora tiene que avanzar 1 unidad para llegar a ese número. ¿Sí? Lo mismo que antes, habíamos dicho que lo que ocurría en 0, ¿cierto? Ahora está ocurriendo en menos 1. Ahora, para llegar a... Para que t... A ver, para que el argumento... Piensa siempre lo que está entre paréntesis. Anteriormente dijimos, para que esto sea 0, ¿cierto? Para que esto sea 0, tiene que ser un número negativo. Entonces por eso ocurría antes, o un número positivo, entonces por eso ocurría después. Para que esto... Pensémoslo con el 1 ahora. Para que avance una unidad de tiempo, lo que está entre paréntesis, el 2t... tiene que aumentar una unidad de tiempo. El 2t quiere decir que el t tiene que aumentar solamente 0,5. ¿Sí? Si quiero que lo que está entre paréntesis aumente 2 unidades de tiempo, entonces el t solamente tiene que avanzar 1. Si el factor fuese 3, quiere decir de que lo que antes requería 3 unidades de tiempo, ahora va a requerir 1. Entonces va a estar comprimido a 3 veces su medición. Y se comprime más que la vez anterior. Si lo pongo 10, ahora sí que va a ser un décimo de la unidad. Y así. Entonces a medida que A aumenta, lo que hacemos es comprimir más. ¿Por qué? Porque el tiempo que requiere avanzar para alcanzar el mismo que la señal original se ve reducido por este factor de multiplicación. ¿Ok? Inferimos entonces que cuando el número es menor que 1, por ejemplo 0,5, lo que antes requería una unidad de tiempo para llegar a t igual a 1, ahora voy a requerir 2 unidades de tiempo. Entonces la señal se va a expandir. Entonces le ponemos 0,5 acá. La señal se expandió. Dígame. ¿Qué arriba es más ancho? Porque, por lo que acabo de explicar, fíjate que este requería 2 unidades de tiempo acá para avanzar hasta acá. Ahora requiere 4 porque estoy dividiendo el tiempo por 0,5. Entonces, para avanzar todo eso requiere 4, que es lo mismo que el efecto contrario que pasaba acá. Fíjate que en vez de 2 ahora requiero 1. Entonces eso hace que la señal se alargue y se encorte. ¿Ok? ¿Qué pasa si el número... Esto lo vimos solamente en números positivos. ¿Qué pasa si el número negativo? Depende si la función es par o impar. Interesante. Quedémonos con esta señal por ahora. Vamos a llegar luego a señales pares e impares. ¿Qué pasa si le pongo un menos 2? Más fácil. ¿Qué pasa si le pongo un menos 1? En vez de ser un f de t, va a ser un f de menos t. Se refleja con respecto a qué? X igual b. Ahí está el reflejo. Con respecto a b que vale 0. Si b valiese 1, el reflejo sería con respecto al 1. Acá. Pero fíjese en lo siguiente. Fíjese en la señal que tengo ahora. Tengo f de t original. Con la función que ahora tengo f de menos t más 1. ¿Ya? Mira lo que pasa. Si el número es positivo, ¿cierto? Si yo le pongo un número positivo acá, dijimos que se corría hacia la izquierda, ¿cierto? Eso habíamos concluido antes. Ahora estoy poniendo un número positivo. ¿A dónde se corrió? A la derecha. ¿Por qué? Tengo que ver cuando el argumento es 0. ¿Y cuándo el argumento es 0 acá? Cuando t vale 1. Por eso se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Quédense con eso en la cabeza. Cuando el argumento se hace 0, me determina la dirección en que se va a desplazar. ¿Ok? Cuando el argumento se hace 1, me determina si se expandió o se comprimió. Pero ya saben que si entre 0 y 1 se va a comprimir y si entre mayor que 1 se va a expandir. Si es negativo, normalmente lo primero que uno hace es hacer el desplazamiento, esto, digamos, el reflejo, y después desplaza con respecto a este número. Porque sabe que como está así, entonces se desplaza. Entonces, si es menos 2, entonces, ¿qué podríamos esperar? Comprime y refleja.
en los 3 minutos que quedan de la clase, les propongo que en su cuaderno, ¿cierto?, dibujen la señal original y traten de dibujar la señal resultante con esos dos parámetros. ¿Ya? El último minuto antes de irnos, vemos si lo que dibujaron en su cuaderno es lo mismo que nos da Matlab. Aquí veis todo lo que descubrimos, todo lo que discutimos es o no es lo... Esa es la señal original. Vale 1 ahí entre 1 y 2 y menos 2 entre 2 y 3. Entonces, grafiquen f de t y grafiquen, si quieren sobre el mismo gráfico o en otro, el f de menos 2t más 2. O menos 2, no por ahí. Está bien que no les vea, ¿eh? Parte del proceso. Pero si no lo tienen, es que gasten un poco de tiempo después, cuando miren los apuntes y todo, en entender el porqué. B igual 0, ¿cierto? No, B vale menos 2. Menos 2t menos 2. También el pasado,